todas las personas somos diferentes, podría resaltar solo esos dos aspectos. Muchísimas gracias. Si tú pudieras dar un consejo para una persona que está estudiando la carrera que tú hiciste o que estás haciendo, que estás culminando, ¿cuál sería ese consejo, Valentina? Bueno, yo diría que realmente el más importante sería la dedicación, el esforzarnos por dar lo mejor de cada uno, tener muy buena iniciativa y sobre todo Excel, tener muchos conocimientos en Excel, o no muchos, pero sí saberse defender en Excel. Y ya pues a nivel personal sería como estudiar inglés, porque son herramientas que día a día nos está exigiendo el mercado, entonces tenemos que tener que ofrecerle, tener ese valor agregado como personas para poder, no sé, tener un buen puesto o reconocimiento en la empresa. Muchas gracias por tu respuesta. El mundo de hoy está en constante evolución y ahora mucho más con el tema de las IA. ¿Cuál es tu postura sobre esto y qué pros y contras crees que tiene? Valentina. La CIA es la inteligencia artificial, eh, pues según lo que mi compañero acaba de decir. Bueno, realmente soy una persona que desconfía mucho de la inteligencia artificial. Reconozco que gracias a las innovaciones y los avances tecnológicos que ha tenido pues el ser humano, hemos podido evolucionar y hacer mejoras en cuanto a nuestros procesos y mejoras en cuanto al vivir. Pero, no sé, me da un poco de desconfianza tanto avance, porque entonces, ¿dónde queda como el respeto o la privacidad del individuo? Un ejemplo, perdón. Digámoslo, en cuanto a la base de datos. Hoy en día se está viendo que la base de datos de las empresas se están viendo muy vulneradas y no se está respetando como esa intimidad del cliente. Entonces, no sé, como por tener esa base de datos y mejorar su proceso o tener más conocimiento de cómo saberle llegar al cliente, me parece también como una falta de respeto. Pero por eso les confío mucho como a tantos avances de la tecnología. Pero siempre y cuando sean para bien, pues no le veo ningún problema. Muchísimas gracias, qué buena respuesta, Valentina. Te hago otra pregunta. Esta es más bien enfocada como a a las áreas de énfasis en las que nosotros nos desempeñamos, o bueno, en tu caso más específicamente como administradora. Eh, de acuerdo pues a lo que tú has vivido, a tu experiencia en el medio hasta ahora, ¿qué consideras que se debería explorar en cuanto a áreas, sectores o campos de una empresa para amplificar el campo de acción, valga la redundancia, de un administrador? Bueno, realmente uno cuando ya se está a punto de graduarse o cuando ya empieza pues al mundo laboral, se da cuenta que uno sale con muchos vacíos de la universidad, puesto que, digámoslo, a uno solo le explican la teoría y son con autores muy viejos, pues autores que, bueno, sirvieron mucho como para la base de la administración, pero no sé, las universidades tienen que entender que ya eh, no, pues hay más autores, la humanidad ha avanzado, entonces así como la humanidad ha avanzado, pues también como el estudio también se debe de organizar. Y digámoslo, en mi caso salí con muchos vacíos en cuanto a la creación de proyectos, pero no a cómo crearlos, sino cómo sustentarlos financieramente. Entonces, ya cuando uno en una empresa le preguntan indicadores financieros o cosas así, uno como que fue madre, ¿qué hago? Entonces ya buscar el amigo YouTube que te explique o pues como una asesoría con un docente ya como por aparte para que te explique, pero realmente sí siento que hay muchos vacíos en mi universidad en ese sentido, en cuanto a las matemáticas, porque todo es muy teórico, pero no explican muy bien como a ciencia cierta en el mundo laboral, cómo uno desempeñarse como administrador.
Valentina, el tema de las habilidades blandas es un punto que deberíamos tener muy en cuenta. ¿Qué tan importante crees tú que son esas habilidades a la hora de buscar un buen desempeño en tu carrera? Bueno, yo realmente pienso que es uno de los pilares más importantes de uno como profesional, puesto que uno puede tener muchos conocimientos, pero si no tiene la competencia a hacer, pues está como a un lado como persona. Digamos que en cuanto a estas habilidades es muy importante destacar como la empatía, saber que entre las organizaciones las personas no siempre van a estar del mismo humor, entonces es importante que estas habilidades también, digámoslo así, se puedan desarrollar dentro de nuestra carrera, que día a día los docentes también nos expliquen que el mundo laboral no es tan sencillo, entonces como que lo frenen a uno ante la realidad para que uno no llegue como con fantasías a una empresa, sino que ya sepa más o menos cómo desempeñarse como persona en ciertas situaciones en la organización. Muchísimas gracias, Valentina. Todo lo que nos estás diciendo es muy importante y lo vamos a tener muy en cuenta. Para terminar y no hacer más extensa esta entrevista, queríamos preguntarte, ¿consideras que cuál consideras que sería tu aporte como administradora en la sociedad? Bueno, yo creo que como administradora puedo aportarle a la sociedad, digámoslo, en cuanto a la transparencia. Me considero una persona muy honrada, digámoslo así, como que la administración sirve como para eh, tener un adecuado manejo de los recursos y control de ellos. Entonces le puedo aportar como a la sociedad ese granito mío, como ser transparente ante todas las actividades que realice, también digámoslo así, un poco de innovación e iniciativa para ideas que mejoren los procesos a nivel organizacional. Excelente, Valentina. Muchísimas gracias por todas esas respuestas que nos has dado. Son muy valiosas, muy importantes. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Listo, muchísimas gracias, que tengas un feliz día.